Bienvenidos a un nuevo episodio de Cornerstone Talks, la iniciativa global de Cornerstone en donde entrevistamos a líderes que transforman organizaciones, potencian el talento para impulsar la estrategia del negocio. Hoy tengo el gusto de conversar con Alba San Martín, una de las principales ejecutivas más influyentes del sector tecnológico en Latinoamérica. Alba, además de ser Senior Director para Cisco, forma parte de varios directorios independientes en importantes organizaciones. Cuenta con una trayectoria marcada por la construcción de comunidades, el impulso de estrategias de innovación y un rol clave en conversaciones sobre ética, gobernanza y el futuro de la tecnología. Alba se ha consolidado como una referente de liderazgo femenino en la industria tech y una voz activa en temas de transformación digital y dirección estratégica. Alba, bienvenida a Cornerstone Talks. Es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Sandra, gracias por la invitación, un placer. Alba, como primera pregunta, me gustaría comenzar con un tema que tú trabajas de manera muy estratégica. ¿Cómo consideras que se construye una cultura desde el liderazgo? Hoy, en el sector en el que tú estás, como el de tecnología, en donde el movimiento es tan rápido, es importante que los valores y el propósito puedan sostener las decisiones críticas. Desde tu rol, liderando una región tan diversa, ¿cómo logras que la cultura, sobre todo esta cultura que impulse a más mujeres en la tecnología, esté realmente alineada con la estrategia del negocio? Bueno, en primer lugar, el tema de la cultura es un tema que me apasiona muchísimo y realmente es fácil de comprobar cuando tienes una organización global, porque no importa a dónde vayas, los principios son los mismos que rigen una serie de toma de decisiones, ¿no? En particular en Cisco, el propósito de Cisco es empoderar un futuro inclusivo para todos. Y detrás de esa frase que puede sonar como bien sencilla, nosotros vemos la inclusión y cómo está relacionada con la tecnología. Vemos que aquella persona que no tenga una cuenta de correo, aquella persona que no sea capaz de usar la tecnología, en lo que está pasando en el mundo va a quedar excluida. Y desde ese principio de inclusión es que vemos la importancia de conectar. Somos una empresa que nació con networking, siguió con plataformas de colaboración, de trabajo remoto, y entonces va muy alineada esta inclusión, que además vemos que en un mundo en el que las ideas y la innovación vienen de diferentes lugares, si tú creas una cultura inclusiva, escuchas diferentes voces y todas al mismo nivel y te nutres, y de esa manera viene la innovación, lo cual es parte de la estrategia. Entonces, en una compañía tecnológica con tanta innovación, tienes que estar seguro de poder tener una cultura que atraiga, y esa cultura solamente va a atraer inclusión si la gente sabe que puede ser esa misma persona sin tener que obligarse a cambiar para sentirse incluido. Y eso hace que justamente vas en el mundo y encuentras en todas las oficinas personas de diferentes partes del mundo. En las áreas de desarrollo ves a mucha gente de la India con turbantes y todos están felices y sienten que sus voces son escuchadas. Entonces, por un lado es cómo esta estrategia está tan relacionada a los valores y a la cultura, y por otro lado, cómo esto lo pones en práctica, ¿no? Entonces, fuera de este propósito que es la inclusión, tenemos también algunos valores que rigen y que están relacionados como pueden ser la confianza, que es uno de nuestros valores, basados en que somos una empresa ética, y eso, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestros socios, saben que puede ser que nos vamos a equivocar en algún tema, todos somos humanos, pero que pueden confiar en esta empresa porque es una empresa ética y que podemos todos colaborar, ¿no? Entonces, de esa manera como que se van enlazando esta cultura dentro de la estrategia, y eso es una respuesta a una pregunta que me hacen a veces. Oye, me dice, pero ¿cómo es posible que salgan Great Place to Work aquí y acá y acá y al final a nivel mundial? Y es que justamente los elementos de la cultura, cuando tú los practicas, es al final donde germina toda esa estrategia y florece de una manera correcta, porque estás haciendo que todo vaya encajando, ¿no? Es súper interesante. Claro. Y qué importante que menciones esto, que la inclusión parte de la estrategia, ¿no? Y que finalmente esté alineada, digamos, en todos los países, porque a veces tú escuchas de muchas experiencias, ¿no? Que sí, queremos trabajar todo el tema de inclusión, ¿no? Pero no parte de la estrategia. Entonces quieres empezar con temas de inclusión, pero quieres empezar desde abajo y finalmente, al final no fluye, ¿no? Entonces se queda un poco ahí perdido en el espacio y no llegas realmente a trabajar este estilo de liderazgo. Y ahí justo me consultabas, ¿no? El tema de mujeres que para nosotros
es una parte de la inclusión, porque nosotros lo tratamos de ver como una perspectiva holística. Es diversidad de género, de edad, de geografías, de creencias, porque nosotros pensamos en que tu empresa tiene que ser un espejo de tu mercado y siempre lo vemos de esa manera. Y obviamente cuando encuentras desbalances de género, que es una de las perspectivas que más rápido te puedes dar cuenta, es donde no te puedes quedar con la intención de que quisieras que haya inclusión, sino decir, oye, a ver, ¿qué vas a hacer al respecto, ¿no? Hoy la oficina de Perú es una de las más diversas en todos los sentidos y lo hemos trabajado intencionalmente. Descubrimos que nosotros convocábamos a procesos, pero no había suficiente pipeline de candidatas mujeres y decidimos justamente incorporar un programa de prácticas preprofesionales donde ingresaron a todas las áreas mujeres que fuimos preparando para que llegado el momento del proceso tuviéramos un pipeline. Y hoy ya ves la oficina y dices, wow, no puedo creer que estamos casi 50-50. Es una de las oficinas, pero lógicamente no estaba solamente acompañada una estrategia, una intención, sino pusimos un plan de acción que no llevara una cuota, porque no es una cuota lo que buscamos, es una visión, lo cual es totalmente distinto, ¿no? Claro, porque no necesariamente la inclusión está relacionada a la cuota, ¿no? O sea, al final tú tienes que ser una compañía diversa, ¿no? Porque, claro, mucho se habla y se dice que no, que están pidiendo una cuota de mujeres y no se trata de eso, se trata de tener un universo totalmente diverso que te permita, digamos, tener diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, que te construyan esa cultura que tú necesitas transmitir hacia el mercado. Absolutamente, y creo que tienes que crear justamente ese pipeline y diferentes empresas pueden crear los pipelines que necesitan si realmente crean programas para que llegado el momento haya una equidad y puedas tener más postulantes diversos, de diferentes, y hablo de diferentes también universidades, ¿no? Nosotros hace, no sé, esta oficina hace 15 años o 16 eran casi todos de la misma universidad, de la misma carrera, y un entorno tan homogéneo no atrae la innovación, está comprobado, ¿no? Qué interesante lo que comentas. Alba, ya hace poco compartiste ideas muy poderosas sobre la gobernanza. Es algo que se habla muchísimo en todo el tema del IA, en el directorio, y que hoy deja de ser un tema, digamos, técnico para volverse un tema más ético, más estratégico y más relacionado con lo humano, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo subrayaste la importancia de supervisar sesgos, la trazabilidad y la responsabilidad. ¿Cómo ves la evolución de los directorios frente a estas discusiones? ¿Y por qué es tan importante tener más mujeres que estén presentes en estos espacios que define el futuro tecnológico de las organizaciones? En realidad, la inteligencia artificial está siendo uno de los temas más disruptivos de este momento y definitivamente tiene que ser parte de la conversación del directorio, primero porque está asociado al riesgo, ¿no? El riesgo de no implementarla, el riesgo de no elevar a tu talento en upskilling a poder tener esas capacidades que los hagan más productivos, el riesgo de que tus competidores lo implementen y te vayas a quedar atrás y te pasen por encima. Entonces, ahí solamente ya hay un tema de riesgo que obviamente es un tema que siempre está en la gobernanza. Hay un tema humano porque tienes que pensar en que toda tu gente y con mucha empatía la tienes que llevar al siguiente nivel. Esto es como antes y después de la computadora. O sea, no te puedes quedar fuera, ¿no? Y lo tercero, porque al ser tecnología que se alimenta de data histórica, va a tener sesgos de manera general si no tienes opiniones que la estén mirando. Y por eso es que ahí justamente los algoritmos, la responsabilidad y poner a las personas en el centro de las decisiones que tomes, implantarla con transparencia, y son muchos conceptos que no tienen nada que ver con la tecnología, sino que son decisiones éticas de la empresa, son claves para tu reputación y para tener éxito futuro. Y hay un riesgo de usarla también, ¿no? O sea, el usarla y no usarla, porque finalmente también está relacionado con todo lo que me comentas. Y en ese sentido, ¿tú crees que hoy los directorios están siendo responsables en ese sentido? Porque mucho se habla, se conversa, se dice de que hay que usar la IA, hay que implementarla, pero necesariamente, digamos, el directorio analiza el impacto de un antes, de un después y durante el uso. Sí, definitivamente no es algo que si no lo tomas y lo gobiernas, puede tener muy malos resultados. ¿Por qué? Porque
todas las personas se van a ver, o los empleados y los colaboradores, se van a ver muy llamados a querer utilizarla. Y en ese proceso pueden estar exponiendo data de la compañía. Entonces, de todas maneras, tiene que tener una gobernanza para justamente evitar. Y también hay otro riesgo, que piensas que con tu mismo personal lo vas a hacer. Y en realidad, la mayor parte de los casos fallidos son justamente cuando las empresas creen que por sí mismas lo van a hacer, cuando en realidad esto tiene muchas aristas de ciberseguridad, de contenido de la data, de los procesos de aprobación, de quién es el último responsable, que realmente es mejor que lo realicen los expertos, ¿no? Entonces, hay un proceso de formación de la gente, hay todo un proceso de advertir qué pasa cuando tú pones la data de tu compañía para ser más productivo en sitios o aplicaciones que pueden ser públicas. Y hay otra parte que es que no es difícil medir el proceso de automatización de tareas que son muy repetitivas y que ya te dan un retorno muy fácil. Y entonces hay quick wins y áreas en que ya está comprobado en que no hay que pensar mucho para lanzarse y empezar por ahí. La ventaja de esta tecnología es que no es como un ERP que tú tienes que hacer un rollout por toda la empresa. Tú puedes decidir en un área específica hacerlo, ver qué tal te fue y luego escoger otra y avanzar, ¿no? Entonces es muy flexible. Y Alba, y desde tu experiencia, digamos, hoy se habla mucho del tema del IA, pero ¿cómo consideras que nos llegamos a deshumanizar, ¿no? Que es a veces un poco la preocupación del contacto humano. Y justamente ahí le llaman como el último recurso humano, ¿no? O sea, puedes tú automatizar procesos, pero siempre tiene que haber al final un responsable y una decisión que sea de la compañía, ¿no? Y no deshumanizarte, sino tratar de eliminar la carga operativa para poder concentrarte en aquello que te agregue más valor. Y al final va a ser un movimiento de un lado a otro, y esto no implica necesariamente que vayas a tener que evitar todo contacto humano, al contrario, sino ver cómo toda esta data la puedes analizar para recién tomar acción e intervenir, pero todo aquello que es demasiado operacional y repetitivo son las primeras áreas en las cuales puedes intervenir con este tipo de tecnología, ¿no? Claro, qué importante hoy tener muy claras las reglas del juego, ¿no? En el tema del IA, ¿no? Alba, y tú, digamos, has construido una carrera en uno de los ecosistemas más demandantes del mundo, ¿no? O sea, el tecnológico, ¿no? Que va cambiando constantemente. Hoy lideras equipos en múltiples países, trabajas con partners estratégicos y al mismo tiempo impulsas conversaciones de alto nivel en temas de ética, seguridad y adopción tecnológica. Si tú miras hacia atrás, ¿qué aprendizajes tanto estratégicos como personales han marcado tu estilo de liderazgo y tu forma de abrir camino para otras mujeres? Creo que sí. Si miro para atrás, ¿no? Bastante para atrás. Ya voy a cumplir 30 años en esta industria. Creo que algo que a mí me marcó fue tratar de entender siempre cómo estaba todo conectado. Y creo que es porque justamente como yo no venía de ingeniería de sistemas, tenía el trauma de que de repente voy a saber menos y siempre me preocupé por aprender más, ¿no? Y creo que también eso, viéndolo en retrospectiva, siempre dicen que las mujeres primero quieren estar preparadas antes de levantar la mano, ¿no? A mí me inspiraba mucho un rol multipaís y siempre quise estar preparada para eso, y eso me llevó a ya casi acostumbrarme a tener una cultura una disciplina de aprendizaje continuo. Hoy en esta industria es algo que es como respirar, estás todo el día aprendiendo porque cambian las cosas todo el tiempo, y ahora en realidad también es algo que le hablo mucho a las diferentes generaciones. Hoy día ya no importa cuándo te graduaste, te pudiste haber graduado hace 3 años, claro, no hace 20, pero realmente lo más importante no es cuándo te graduaste, sino qué disciplina puedes tener tú de aprendizaje continuo, para que el reto es mantenerte vigente. Y yo creo que eso es algo que me ha acompañado, ¿no? Cuando hice el máster era una de las menores, cuando entré al programa de directorios en su momento. Entonces siempre estoy pensando un poco qué viene más adelante y cómo ahora estoy full con inteligencia artificial y me fascina, y seguramente va a aparecer otra cosa después, pero creo que estar adelantándote o al día es algo que sí me ha acompañado, y lo otro es cómo
ver cómo está todo conectado. Mi industria con las tendencias de mercado, con los diferentes stakeholders, con lo que pueden aportar mis socios. Entonces, no solamente ver tu cuadradito, sino desde una etapa temprana ver cómo está esto relacionado con esta área y cómo yo puedo trabajar con Sandra y contigo y cómo expandimos y conectamos todos los diferentes ecosistemas, ¿no? Que es algo que también me gusta bastante, el pensar siempre, ¿y cómo esto lo puedo escalar? ¿No? O sea, en Cisco, en un directorio, con los emprendedores, ¿cómo conectamos las cosas para que puedan escalar a otro nivel? Eso es algo que me parece o me motiva constantemente. ¿Y cómo logras desde tu rol, digamos, siendo una mujer ejecutiva con una carrera muy interesante dentro del mundo de la tecnología, fuera, digamos, el tema del aprendizaje continuo, ayudar a otras mujeres a abrir, porque hay una etapa, digamos, en la vida laboral de la mujer en la cual a veces tiende a quedarse, digamos, porque por el tema de mucha responsabilidad, ¿no? La casa, la familia, los hijos. ¿Cómo logras, digamos, para que tengan ese balance, que puedan, digamos, continuar creciendo en su carrera profesional sin dejar de lado también la parte familiar? Uh-huh. Particularmente en Cisco tenemos algunos programas, pero también en las empresas en las que estoy como directora independiente, también trato de involucrarme y estoy en algunos comités de diversidad, donde replicamos algunos de los programas globales que tienen las tecnológicas, que en eso vienen bastantes años trabajando, en donde tenemos programas de mentoría, algunos programas justamente para preparar a los que tienen que pasar al siguiente nivel, conversaciones, programas de sponsoreo. Hay una serie de cosas que se pueden compartir y que realmente te das cuenta que si yo las hubiese tenido, las hubiese apreciado mucho, que son cosas que existen hoy y que las valoro. También teniendo una hija que tiene 23, me parece muy importante ser un vaso comunicador de que se puede, porque en el camino van a haber muchos mensajes que te van a hacer pensar que es difícil, pero poder demostrar que sí se puede y que lo puedes disfrutar, sobre todo en el camino, es algo que también me motiva. Claro, lo importante es disfrutarlo, ¿no? Ese journey, digamos, de crecimiento profesional. O sea, creo que es muy importante el liderazgo, finalmente, que tú trasladas, digamos, a las nuevas generaciones que están en ese proceso, digamos, de crecimiento, de crecer, de entender, ¿no? O sea, cómo abrirse camino y el tener la oportunidad hoy de que puedan tener un mentor. O sea, qué importante, digamos, es para algunas personas que se visualizan creciendo mucho en lo profesional, ¿no? Oye, tener un mentor que finalmente te ayude como que a encarrilar, a encontrar ese camino que tú necesitas para finalmente continuar creciendo y disfrutar ese proceso, ¿no? Y también viene por preparar a tus líderes, porque en conversaciones con los líderes se van dando cuenta la importancia de ser líderes inclusivos y de entender las diferentes etapas que pueden tener tus colaboradores en la vida y de tener esa confianza de poder apoyarlos en los momentos más difíciles o más retadores, sean hombres o mujeres, porque eso es lo que más compromiso va a generar. Y es mutuo, porque ese líder tarde o temprano puede pasar por otra situación difícil y también va a tener todo el soporte de su equipo. Entonces, al final, más que un tema de género, yo lo vería como, sí, por una parte está en apoyar a esas mujeres, pero por otro lado, una pata muy fuerte es enseñarle a esos líderes la gran retribución que van a tener y cómo se van a sentir ellos en su corazón y como líderes cuando logren desarrollar esa empatía y ese soporte, porque les paga con creces. Tanto así que hay algunos que pasan y dicen, wow, no me había dado cuenta, quiero un equipo más diverso, ¿no? Y eso es cuando tú dices, qué bueno, ya están viendo que esto no es porque viene por una normativa o por una cifra de una Big Four, sino es porque realmente lo estás viviendo en el propósito de la compañía, en los resultados, en el ambiente, y ahí se produce la magia, ¿no? Cómo un buen líder puede impactar en tu crecimiento profesional, ¿no? O sea, tener esa buena guía, ¿no? Que realmente te dé los espacios, te ayude a crecer, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, porque está todo totalmente alineado. Qué interesante lo que comentas, ¿no? Y Alba, y digamos, en este proceso de evolución, digamos, de Cisco y de la industria, ¿no? Está en una industria que tiene muchos desafíos, desde garantizar el tema de ciberseguridad en un entorno con amenazas crecientes, hasta acompañar a los directorios en decisiones tecnológicas que pueden tener impacto reputacional, legal y social.
¿Cuál ha sido uno de los desafíos más retadores que te ha tocado gestionar y sobre todo qué te dejó en términos de gobernanza y de cómo movilizar equipos hacia una visión compartida, ¿no? Especialmente en entornos donde hoy la diversidad tiene muchas brechas por cerrar? Mira, te diría que en toda mi carrera, y creo que para muchos la etapa de la pandemia fue la más difícil. Yo creo que fue el peor desafío porque las empresas tenían que conectarse con sus colaboradores. Los hospitales tenían que conectar a sus doctores con los pacientes. Las escuelas tenían que conectar a los profesores con los alumnos. Y nosotros teníamos que traer todos esos equipos en un proceso donde todo el mundo estaba encerrado para lograr conectarlos. Y además decidimos otorgar gratuitamente a muchas entidades todo lo que era nuestra plataforma Webex para que puedan ir trabajando de manera remota. Pero más allá de lo que fue desarrollar todos estos puentes y ayudar a empresas que nunca habían trabajado de manera remota en todo este proceso, fue también enseñarles esta cultura de trabajo remoto, la cual nosotros ya vivíamos hace, no sé, más de 30 años, porque creamos justamente la forma de colaboración remota con plataformas virtuales, pero en donde llegamos a un nivel adicional de conocimiento de nuestros colaboradores, de sus familias, de las vulnerabilidades, de entender a aquellas personas que estaban asustadas y vivían solas y que teníamos que cuidar más, de todos los procesos de salud mental. Entonces, no solamente era un estrés que puede ser logístico, operacional y si quieres de ventas, que es el que siempre ha existido, sino toda esta parte de emocional, ¿no? De decir, oye, ya no podemos partir como antes las llamadas, decir, ¿no? Sandra, llegó la orden de compra, sino primero, Sandra, ¿cómo estás? Empezar a leer los ojos y ver si nuestra gente estaba bien, saber si estaban pudiendo manejarse dentro de este contexto o si estaban quebrados. Y eso para mí fue algo impresionante. O sea, cómo con equipos que ya nos conocíamos, de repente llegamos a un nivel de conocimiento, de saber que estaban ahí todos los miembros de su familia, el nombre de las mascotas y todo, porque realmente nos compenetramos muchísimo más y nos llevó a otro nivel de aprendizaje de lo que es cuidarnos estando de manera alejada y remota, ¿no? Entonces, para mí ha sido uno de los desafíos, te diría, más retadores, pero donde generamos mayor aprendizaje como equipos y colaborativamente, ¿no? La importancia de trabajar esa cultura, ¿no? Esa cultura de colaboración, de empatía también, ¿no? Que al final te va a llevar a conseguir grandes resultados, porque finalmente sin el equipo que hoy tienes o que en ese momento tenías, no hubieran logrado, ¿no? tener digamos, ese acercamiento con otras personas, otras entidades que realmente necesitaban, ¿no? Necesitaban de ustedes y de los servicios que ustedes les podían proveer. Sí. Alba, digamos, en tus publicaciones resaltas algo muy potente, ¿no? El impacto tecnológico real no se construye en solitario, sino en ecosistemas. Con esa visión, ¿qué tipo de talento crees que las organizaciones necesitan para prosperar en un entorno donde la estrategia, colaboración y diversidad son factores cada vez más relevantes? Mira, en el entorno en que estamos hoy, que ya no sabes si creerte o no lo que está pasando, ¿no? Es un ambiente buca total. Diría que una de las primeras cosas que nosotros buscamos en el talento, por lo menos que yo trato de identificar en las entrevistas, es la mentalidad de crecimiento. O sea, estar abierto no solamente a aprender, sino también a desaprender, a pivotear y a querer lanzarse en todo este ambiente cambiante y adaptarse, ¿no? Entonces, adaptación, empatía, comunicación es algo sumamente importante hoy. Entonces, antes eran como soft skills y ahora son skills sumamente estratégicos que tienes que tener y el trabajo en equipo, ¿no? Nos está tocando ya vivir con generaciones que han estado mucho más expuestas a la tecnología que a los skills sociales y de pronto estamos notando que les cuesta más. Entonces, en ambientes como los que tenemos hoy, que son híbridos, remotos y todo, entonces buscamos que sea talento que quiera, que busque justamente desarrollar eso con comunicación y sobre todo que esté dispuesto. Ya no es tanto qué cosa estudió, sino como dicen, cómo está amoblada su cabeza para poder sufrir bastantes acomodaciones más adelante, ¿no? Mucha apertura al cambio. Y hoy, digamos, ¿cuántas
¿Cuántas generaciones conviven en Cisco, en Perú principalmente, o las personas que están en tu entorno con quienes trabajas? Tenemos 5, que es obviamente lo que estábamos aspirando, ¿no? En general, en general en el mundo estamos con 5 generaciones. ¿Y cuál crees que es ese reto, ¿no? O sea, que de empezar a convivir las 5 generaciones, ¿qué consideras que van transmitiéndose unas a otras que finalmente logren como que tener esa cohesión? Me encanta cuando veo que nosotros le llamamos los early in career, ¿no? Los que recién están entrando necesitan mucha atención y entonces los ponemos con alguien súper senior y entonces les da pues todo un shadow que a ellos los inspira y a ellos los energiza, ¿no? Entonces ese tipo de combinación me gusta bastante. Pienso que cada etapa en la vida profesional complementa y trae diferentes perspectivas. Vemos, por ejemplo, que los jóvenes les encanta liderar todas las iniciativas de responsabilidad social, los eventos, ¿no? Son los mejores en haciendo los videos. Entonces, traen una energía especial y por eso también es bueno para el clima de la oficina, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo les decidimos entregar a este comité de chicos que ellos armaran cómo debía ser la reunión de fin de año. Y propusieron algo totalmente distinto a lo que veníamos, y disruptivo a lo que veníamos haciendo. Y en verdad fue mucho más divertido, ¿no? Entonces, creo que hay que delegar y soltar en estas nuevas generaciones y escucharlas mucho porque son ellos el reflejo de nuestros futuros clientes. Y justamente ver a través de sus ojos es algo que a mí por lo menos me refresca y me divierte, ¿no? Claro, y ahí también rompes un poco el paradigma de que, digamos, hoy las organizaciones solamente contratan gente joven, ¿no? Porque al final yo creo que ese mix de convivir diversas generaciones es importante porque de alguna u otra manera te trae una estabilidad a la organización, ¿no? Porque a veces el joven talento quiere todo muy rápido, ¿no? Como dices, necesita mucha atención, ¿no? Entonces tiene que entrar alguien un poco como que a bajar la expectativa, a marcar el camino, ¿no? A orientar cómo se trabaja el tema de la cultura, el clima, ¿no? Como empresa, como equipo. O sea, qué rico esto que comentas porque creo que hoy muchas organizaciones apuntan a tener un equipo de generaciones diversas. Y esto es bastante, o sea, claro lo que tú comentas desde lo que vives en Cisco, ¿no? Mira, el ímpetu que puede traer una generación, si no viene acompañado de alguien más senior, se puede estrellar. Y él lo necesita porque quiere una rapidez que lo energiza. Entonces, es esa combinación lo que al final va a ser positivo. Pero coincido contigo, los jóvenes a veces tienen una rotación que no es la que esperamos y no pudiésemos tener todo un staff definitivamente porque estaríamos corriendo el riesgo de perder en el largo plazo una estabilidad también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y Alba, ya para cerrar, ¿no? Nosotros en Cornerstone trabajamos con el propósito muy claro de impactar positivamente en la vida de las personas para trascender y esto un poco lo alineo con lo que comentabas de los jóvenes que se conectan, ¿no? Un poco con el propósito, con el tema de responsabilidad social. Incluso este espacio de Cornerstone Talks nace de esta idea porque creemos que compartir experiencias y aprendizajes de líderes como tú inspira y genera impacto en otros. Y desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es esa acción concreta, pequeña pero poderosa, que un líder puede empezar a hacer desde mañana para vivir su propósito desde la acción, especialmente si quiere construir una organización más diversa, más ética y más estratégica? Hay que ser bien consciente de lo que un líder está siendo visto y todo lo que puede impactar alrededor simplemente con su comportamiento del día a día, ¿no? Desde moderar una reunión para darle la palabra a alguien que quizás no se atrevió a hablar, desde ser el primero en que cuando pasa algo, ver, oye, ¿cuál es la acción que vamos a hacer en el voluntariado porque ha pasado esto en el país? Desde saludar a todas las personas por igual en la compañía. O sea, son muchos pequeños detalles que hacen que la coherencia entre lo que puede ser tu cultura y lo que tú estás reflejando pueda inspirar a otros que están mirando y aprendiendo, ¿no? Entonces creo que esa conciencia es algo que se tiene que tener como un pequeño detalle, pero que al final viene con la responsabilidad y que viene con el poder de ser líder. Decir, ok, este poder o esta responsabilidad o esta visibilidad, ¿cómo la puedo utilizar para expandir, ¿no? Y en ese caso,
hay muchas asociaciones en las cuales al final puedes terminar vinculado y poner tu granito de arena. Yo creo que ahí todavía tenemos espacio en Perú para poder seguir aportando al país, ¿no? Clave esto que comentas de cuál es el comportamiento del líder, ¿no? O sea, finalmente de nuestras pequeñas acciones, cómo realmente vamos marcando la pauta, vamos marcando el espacio, vamos marcando la cultura, para que finalmente esto decante en toda la organización. Alba, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido inspiradora y llena de perspectiva, digamos, sobre el tema del liderazgo, sobre todo el liderazgo femenino, ¿no? Y cómo, digamos, que tu rol impactas en todo el tema de la gobernanza en el mundo de la tecnología. A quienes nos ven, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cornerstone Talks. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más conversaciones con líderes que están transformando talento, estrategia y organizaciones. Hasta la próxima.